Lo que verás en esta historia cambiará tu manera de confiar en el amor para siempre. Quédate hasta el final porque lo que parecía una boda de ensueño en Madrid se transformó en el mayor escándalo de mi vida. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No fuiste invitada? ¿No deberías estar aquí? La voz de mi futura nuera tembló resonando por toda la ermita de San Antonio en Madrid frente a más de 300 invitados. Sonreí con calma, tocando el collar de perlas que llevaba en el cuello. Ay, mi querida Camila, ¿de verdad pensaste que no me presentaría Vine a atraer a un invitado especial que se moría por verte? Y cuando Valeria Serrano, que todos conocían como Camila Torres, vio a la persona que estaba detrás de mí, su rostro perdió todo el color. Me llamo Isabel Montoya de la Fuente, tengo 67 años y hasta hace 6 meses creía que mi mayor preocupación sería elegir el vestido perfecto para la boda de mi único hijo Andrés Montoya. Qué equivocada estaba. Todo comenzó la primera vez que Andrés trajo a Camila a cenar a nuestra casa en el barrio de La Latina. Recuerdo cómo entró aquella noche. Cabello rubio cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros, ojos de gacela que parecían brillar con inocencia y una sonrisa capaz de derretir el corazón del hombre más frío. Vi de inmediato lo que había conquistado a mi hijo. Andrés, siempre tan reservado desde la muerte de su padre hace 3 años, ahora irradiaba felicidad a su lado. Mamá, ella es Camila, dijo con un orgullo evidente en su voz. Es enfermera pediátrica. Camila extendió su mano delicadamente. Es un placer conocerla por fin, señora Isabel. Andrés habla tanto de usted. Su voz era melodiosa, casi musical. Había algo en ella que me recordaba a las actrices de telenovelas españolas, demasiado perfecta, demasiado ensayada. Pero aparté ese pensamiento. Solo estaba siendo la típica suegra desconfiada. Durante la cena, Camila contó historias sobre su trabajo con niños enfermos, su voluntariado en refugios de animales los fines de semana y cómo soñaba con tener una familia numerosa. Con cada historia, observé a mi hijo mirarla como si estuviera viendo salir el sol por primera vez. No podía culparlo. Parecía perfecta. Desafortunadamente, mi familia no aprueba nuestra relación, confesó durante el postre, bajando la mirada, mientras una lágrima solitaria se deslizaba por su mejilla perfecta. Esperaban que me casara con alguien de un estatus social más elevado. Andrés le sostuvo la mano sobre la mesa. No los necesitamos, mi amor. Me dolió el corazón por ella. Una joven rechazada por su propia familia por seguir a su corazón. Como madre no podía imaginarme dándole la espalda a mi hijo por algo tan trivial como el dinero. Las semanas siguientes fueron una avalancha. Antes de que pudiera parpadear, había un anillo de compromiso en el dedo de Camila y se estaban discutiendo las fechas de la boda. El compromiso fue rápido. Cuando lo sabes, decía Andrés repitiendo sus palabras como un mantra. Camila quería una boda de cuento de hadas, el lugar de prestigio, el vestido de diseñador, las flores importadas. Y yo queriendo ver a mi hijo feliz y sintiendo lástima por la novia desheredada, me ofrecí a pagarlo todo. ¿Usted haría eso por mí?, preguntó Camila, sus ojos brillando con lo que interpreté como gratitud. Usted es como la madre que nunca tuve. Ella me abrazó y sentí su cuerpo delicado temblar con sollozos. En ese momento abrí mi corazón y mi cuenta bancaria completamente para ella. Los meses siguientes fueron una carrera frenética de preparativos. Rescaté títulos, vacié la póliza de seguro de mi difunto esposo e incluso saqué un préstamo sobre mi casa
para darle a Camila la boda de sus sueños. El lugar elegido fue un palacio de bodas en las afueras de Madrid con sus extensos jardines y arquitectura señorial. 15.000 euros solo para reservar la fecha. El vestido, un Vera Wang de 12.000, que requirió 3 ajustes porque Camila insistía en que tenía que ser absolutamente perfecto. Las flores, 2.000 rosas blancas importadas de Ecuador. Con cada cheque que firmaba, Camila me abrazaba más fuerte. Me llamaba mamá y prometía darme hermosos nietos. Estaba viviendo el sueño de toda madre, o eso pensaba. Pero había pequeñas inconsistencias que empezaron a molestarme, como que Camila siempre pagaba en efectivo alegando que era anticuada con las tarjetas de crédito o cómo sus historias de infancia parecían cambiar ligeramente dependiendo de quién la escuchaba. En una ocasión dijo que creció en una granja en Toledo, en otra que fue criada por sus abuelos en Guadalajara. ¿No te parece extraño que nunca hemos visto una foto de su familia? Le pregunté a Andrés una noche. Ni siquiera un primo o un amigo de la infancia en la lista de invitados. Mamá, ya hemos hablado de esto, respondió Andrés con irritación. Su familia la rechazó por completo. Es un tema doloroso para ella. Me tragué mis dudas. Después de todo, mi hijo estaba más feliz de lo que lo había visto en años. Si el precio de su felicidad era 30.000 euros y algunas preguntas sin respuesta parecía un buen trato. Entonces, 3 semanas antes de la boda, sucedió el momento que lo cambiaría todo. Había ido al apartamento de Andrés en Lavapiés para dejar los recuerdos personalizados para la boda. Usando mi llave de repuesto, entré sin hacer ruido, esperando sorprenderlos. Fue entonces cuando escuché la voz de Camila desde la habitación. No la voz dulce y musical que conocía, sino algo duro, calculador e impaciente. «Héctor, te dije que no me llamaras a este número», decía con irritación. «No, la boda todavía está en el cronograma. Sí tendré acceso a sus cuentas después de que nos casemos». Me quedé paralizada en el pasillo apenas respirando para escuchar mejor. «¿Cómo que quieres una porción más grande? Acordamos en 30%. Hubo una pausa. «Mira, la vieja ya nos ha dado más de 40.000 y probablemente nos dará más dinero para el pago de la entrada de la casa después de la boda. Este tonto vale al menos 200.000, quizá más». La vieja estaba hablando de mí. Este tonto era mi hijo, mi Andrés. No nos sospecha nada. Está completamente enganchado. El mundo pareció girar a mi alrededor. Mi estómago se contrajo con una náusea repentina y tuve que apoyarme en la pared para no caerme. De alguna manera logré retroceder silenciosamente hasta la puerta, aún sosteniendo la caja de recuerdos, y salir sin ser notada. Una vez en mi coche, 3 calles más adelante me estacioné y dejé que la onda de choque me invadiera por completo. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras golpeaba el volante con las manos, sintiéndome la mayor idiota del mundo. ¿Cómo no me había dado cuenta? Las historias inconsistentes, los pagos en efectivo, la ausencia total de amigos o familiares, el aislamiento gradual de Andrés de sus antiguos amigos, todo era parte de un plan meticuloso. En medio del dolor, algo cambió dentro de mí. Una dureza, una determinación que no había sentido desde los días en que luché por la vida de mi esposo durante su batalla contra el cáncer. Si Camila pensaba que podía destruir a mi hijo y robar nuestro dinero, había elegido a la familia equivocada. Esa noche me sequé las lágrimas e hice algo que nunca imaginé que haría. Busqué investigadores privados en Madrid en mi celular. Era hora de descubrir exactamente quién era la mujer que estaba a punto de convertirse en mi nuera. A la mañana siguiente me reuní con Patricia Rivas en un pequeño café del centro histórico cerca de la Plaza Mayor. El lugar estaba casi vacío, excepto por una pareja de turistas y un señor leyendo el periódico.
perfecto para una conversación discreta. Patricia era una ex-detective de policía que se había convertido en investigadora privada después de su jubilación. Una mujer de unos 55 años con cabello gris corto y una mirada atenta que parecía ver a través de las personas. Vestía un blazer sencillo y llevaba un maletín de cuero desgastado. Señora Isabel dijo después de que le expliqué la situación tomando un sorbo de su café negro. Lo que está describiendo suena como un clásico fraude de romance con un toque de boda. Estas personas son profesionales, estudian a sus objetivos, aprenden lo que quieren oír y se convierten exactamente en esa persona. Un escalofrío me recorrió la espalda. Escuchar a alguien confirmar mis sospechas hacía que todo fuera aún más real. Lo que estás a punto de escuchar no es un simple relato de bodas, es la historia de cómo la traición puede llegar disfrazada de amor y cómo una madre a los 67 años descubre que su propio hijo estaba a punto de ser destruido por la mujer que juraba amarlo. Quédate conmigo hasta el final porque cada detalle importa y dime en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Mi nombre es Isabel Montoya de la Fuente y todavía recuerdo el instante en que todo mi mundo se tambaleó. Creí que lo peor que me podría pasar en la vejez sería la soledad tras la muerte de mi esposo, pero estaba equivocada. Nada se compara con el escalofrío que sentí cuando comprendí que mi única alegría, mi hijo Andrés, estaba atrapado en una red de engaños tan perfecta que casi logra destruirlo. Todo parecía un sueño. Andrés, después de años de luto, volvió a sonreír gracias a una joven que se presentó en nuestra casa como Camila Torres. Sus ojos grandes, su sonrisa luminosa, su supuesta vocación de enfermera pediátrica. Yo quise creer en ella. Incluso la traté como a la hija que nunca tuve. Invertí en su boda como quien invierte en un futuro familiar, vendí pólizas, toqué mis ahorros, pedí préstamos. Y cada vez que mi pluma firmaba un cheque, ella me abrazaba y me llamaba mamá. En mis 67 años nunca había sentido una mezcla tan peligrosa de ternura y orgullo. Pero la vida, cuando quiere abrirte los ojos, lo hace con violencia. Una tarde, 3 semanas antes de la boda, entré al piso de Andrés con la llave de repuesto. Llevaba en las manos una caja de recuerdos personalizados para los invitados. No imaginaba que en ese pasillo silencioso mi corazón se rompería. La escuché, no con la voz melodiosa y dulce que usaba frente a mi hijo, sino con un tono duro, casi venenoso. Héctor, te dije que no me llamaras a este número. No, la boda sigue en pie. Después de casarme tendré acceso a todas sus cuentas. Mis rodillas temblaban. Mi hijo el tonto, como lo llamó, era apenas una pieza en su plan. Yo, la vieja, era solo una billetera con patas. Sentí que el aire se volvía espeso, que las paredes se cerraban sobre mí. Y entonces comprendí lo que es la traición verdadera cuando alguien no solo engaña tu confianza, sino que destruye la inocencia de quien más amas. Salí de allí con las manos heladas y el pecho a punto de estallar. En mi coche a pocas calles grité, golpeé el volante, lloré como no lloraba desde el entierro de mi esposo. Fue un grito de rabia, de humillación y sobre todo de odio ardiente hacia esa mujer que se hacía llamar Camila. Creí que nada podía empeorar, pero esa misma noche al llegar a casa encontré un sobre bajo mi puerta, sin remitente. Dentro había una hoja con letras recortadas de revista La novia no es quien dice ser. Abre los ojos antes de que sea tarde. Se me heló la sangre. ¿Quién podía haber enviado eso? ¿Un vecino indiscreto? ¿Un viejo enemigo de Camila? ¿O quizás alguien que, como yo, ya había sido engañado por ella? La carta no aportaba pruebas, pero sí aumentó mi miedo. Ahora no solo había escuchado su voz revelando un plan,
sino que también alguien más confirmaba de forma anónima que Camila escondía un secreto. La combinación de las dos cosas me dejó paralizada la llamada y la carta. En ese momento, la sensación de traición total se transformó en algo aún más feroz sed de justicia. No podía quedarme de brazos cruzados, y no iba a ir corriendo a llorar ante Andrés. Lo conocía demasiado bien. Ese muchacho terco, igual a su padre, se habría puesto del lado de su prometida. Ya la tenía idealizada, ya creía que yo era la suegra celosa, incapaz de aceptar a la mujer que él amaba. Así que decidí otra cosa. Si iba a salvar a mi hijo, tenía que convertirme en la villana de la historia. Esa misma noche, con las manos temblorosas, busqué en mi móvil detectives privados en Madrid. No me importó el precio. Quería la verdad, toda la verdad, aunque me desgarrara el alma. Y fue allí cuando apareció el nombre de Patricia Rivas, ex inspectora de policía, ahora investigadora privada. La cité en un café discreto cerca de la Plaza Mayor. Recuerdo que estaba casi vacío, con olor a café recién hecho y madera vieja. Patricia tenía unos 55 años, el pelo corto y gris, y una mirada que parecía ver más allá de tu piel. Le conté lo que había escuchado, la carta que había recibido. Ella se limitó a sentir como si todo encajara. Señora Isabel, me dijo, lo que describe es un fraude de manual. No es la primera vez que lo veo. Estas mujeres crean una identidad perfecta, conquistan familias vulnerables y desaparecen con todo lo que pueden. Mis manos se crisparon sobre la taza. Mi garganta sabía a hierro. La rabia se mezclaba con una certeza terrible. Había estado alimentando a una serpiente con mis propias manos. Patricia me pidió tiempo, me aseguró que investigaría cada detalle, pero yo ya no era la misma. Esa noche, al volver a casa, observé el collar de perlas heredado de mi abuela, el mismo que había prestado a Camila para el día de la boda, y juré que ese símbolo de amor familiar no terminaría colgado en el cuello de una estafadora. Desde entonces, cada día era un combate interno: mostrar una cara amable frente a Camila, fingir que todo seguía igual, mientras dentro de mí ardía un fuego implacable. Porque cuando una madre descubre que quieren destruir la vida de su hijo, ya no hay espacio para la duda, solo queda el odio, la astucia y la determinación de luchar hasta el final. Pregunta para la audiencia corta. Fácil no rompe la emoción. Si fueras Isabel, ¿habrías callado para proteger la ilusión de tu hijo Cero, o habrías actuado con toda tu rabia para salvarlo? 1. Cuando salí de aquella reunión con Patricia Rivas en la Plaza Mayor, ya no era la misma mujer. Algo dentro de mí había muerto: la ingenuidad, la compasión, la paciencia. Lo que nació en su lugar fue una dureza fría, casi metálica. Ya no era la madre que soñaba con nietos y bodas de cuento, sino una estratega dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salvar a su hijo. Patricia me prometió resultados, pero yo no podía quedarme inmóvil. Esa misma noche, revisando unos documentos de los pagos de la boda, encontré un detalle extraño: una transferencia que Camila había hecho en efectivo, utilizando un número de cuenta que no correspondía a ninguno de los proveedores. Mi corazón se aceleró. Al día siguiente llevé ese dato a Patricia. Ella sonrió con amargura. Señora Isabel, acaba de entregarme oro puro. Esa cuenta secreta no está solo a nombre de Camila, sino también de Héctor Ramírez. Y lo más interesante, tiene movimientos de depósitos de al menos 3 ciudades diferentes en los últimos años. ¿Sabe lo que significa? Yo asentí, sintiendo el hielo recorrer mi espalda. Significaba que mi nuera ficticia había repetido este engaño antes con otras familias, con otras víctimas. Era como descubrir un cementerio de sueños destrozados,
un rastro de dinero robado que conectaba a Camila con su cómplice. Fue en ese instante cuando comprendí que ya no se trataba solo de proteger a Andrés, ahora era una misión más grande, un ajuste de cuentas. Por primera vez pensé que mi historia se estaba convirtiendo en una de esas historias de venganza que uno lee en los periódicos con madres que se enfrentan a lo imposible. Me miré al espejo esa mañana. Mis ojos rodeados de arrugas ya no mostraban debilidad, mostraban acero, y recordé las palabras de mi difunto esposo. Cuando no puedas vencer con la fuerza, vence con la estrategia. Así nació mi plan. No sería un enfrentamiento privado ni una discusión familiar. No. Si Valeria quería una boda de espectáculo, entonces sería allí frente a cientos de testigos donde caería su máscara. Patricia me ayudó a contactar a Héctor. Era un hombre derrotado, amargado, con la mirada de alguien que lo perdió todo. Al principio no quiso hablar, pero cuando mencioné la cuenta bancaria secreta, su rabia lo dominó. Esa mujer me destrozó, me confesó. Se llevó 15,000 de mis ahorros y desapareció. Si usted quiere venganza, yo también. Allí lo entendí, su odio y el mío podían convertirse en un arma. Era peligroso, sí, pero la única forma de garantizar que Andrés viera la verdad sin posibilidad de negar. Con calma fría empecé a mover las piezas. Llamé a cada proveedor de la boda, la florista, el fotógrafo, el catering, el salón del palacio. Con una voz amable, casi maternal, les informé que la familia de la novia se encargaría de todos los pagos finales. Nadie sospechó de mí. Era la madre del novio respetable que ya había adelantado grandes sumas. Cuando llegara el gran día, cada llamada de cobro iría directamente a un número fantasma. Era como preparar un campo de batalla. El enemigo sonreía confiado, sin saber que debajo de sus pies yo había colocado las minas. Al mismo tiempo, Patricia investigaba los movimientos de la cuenta secreta. Descubrió que el último ingreso había sido apenas 2 semanas antes de una mujer en Valencia engañada con la misma historia de tragedias familiares y promesas de boda. Esa mujer perdió sus ahorros y quedó en silencio por vergüenza. Yo no iba a callar. Cada noche al mirar las perlas de mi abuela sentía una mezcla de rabia y propósito. Ese collar que había sobrevivido guerras y generaciones colgaba ahora en el cuello de una estafadora. No era solo dinero lo que estaba en juego, era el honor de mi familia, la dignidad de mi linaje. Mi hijo seguía sonriendo como un adolescente enamorado. Hablaba de la luna de miel en Italia, de la casa que comprarían juntos en Chamberí. Yo lo escuchaba en silencio, con el corazón partido, fingiendo aprobación, mientras por dentro me prometía que pronto sus ojos se abrirían, aunque fuera al precio de romperle el alma. No era fácil. Cada caricia falsa de Camila me revolvía el estómago. Cada mamá que pronunciaba me taladraba los oídos, pero respondía con sonrisas porque sabía que cuanto más confiada estuviera, más fuerte sería su caída. Había noches en que dudaba en que el peso de la mentira me oprimía el pecho, pero entonces recordaba la carta anónima, las palabras heladas que me advirtieron. La novia no es quien dice ser. Recordaba la llamada donde ella se burlaba de mí llamándome vieja inútil. Y mi miedo se transformaba en un plan cada vez más afilado. Yo ya no era Isabel la madre, era Isabel la estratega. Y mi historia, aunque nacida del dolor, se estaba convirtiendo en otra de esas historias de venganza donde las víctimas dejan de llorar y aprenden a luchar. Sabía que el día de la boda no sería solo un enlace matrimonial, sería un juicio público. Sería la caída de un imperio falso construido sobre mis ahorros y las mentiras de una mujer sin escrúpulos. Y aunque mi corazón temblaba por lo que vendría, una voz interior me repetía: no hay vuelta atrás.
porque cuando la traición te arranca la inocencia, solo queda la justicia fría y calculada. Y a veces esa justicia llega disfrazada de venganza. Ahora dime tú que me escuchas. ¿Alguna vez has sentido esa necesidad de planear en silencio, con frialdad, porque el amor de un hijo estaba en juego? Séte a natural. Dale like si estas historias de venganza te mantienen en vilo. El día de la boda amaneció gris sobre Madrid. La lluvia fina golpeaba las calles estrechas de La Latina, como si la ciudad misma presintiera la tormenta que estaba por estallar. Yo, Isabel Montoya, me miré al espejo antes de salir rostro sereno, vestido negro sencillo y las perlas de mi abuela en el cuello. No había lugar para lágrimas, solo para estrategia. Los preparativos ya eran un caos desde la mañana. Los proveedores llamaban sin parar, reclamando pagos. La coordinadora corría de un lado a otro con el móvil pegado a la oreja. Nadie sospechaba de mí. Todo el edificio del Palacio Bellamy vibraba con una tensión invisible, como si el aire fuera más denso, casi imposible de respirar. Entré por la puerta lateral mezclándome entre camareros y técnicos. Nadie me prestó atención. Mis pasos resonaban sobre el suelo de mármol y cada eco me recordaba que estaba a punto de desencadenar el momento más cruel y necesario de mi vida. Patricia ya estaba allí vigilando desde el fondo de la capilla. Me hizo una seña discreta, todo estaba listo. Pero lo que yo no esperaba era encontrarme con un tercer actor en escena. Entre los invitados, un hombre joven con cámara pequeña y bloc de notas se hacía pasar por primo lejano. Era un periodista. Patricia lo había llamado en secreto. Su misión, registrar pruebas para un reportaje sobre estafas sentimentales. De repente, mi plan dejó de ser solo un ajuste privado. Lo que iba a suceder podría terminar en los titulares de la prensa. La orquesta comenzó a tocar y los invitados se pusieron de pie. El murmullo se apagó como si alguien hubiera cortado el aire con un cuchillo. Andrés entró al altar con el rostro iluminado de ilusión. Mi corazón se partió al verlo tan feliz, tan ciego, tan vulnerable. Entonces las puertas se abrieron y apareció ella. Camila, o mejor dicho, Valeria Serrano, avanzaba por el pasillo con su vestido blanco impecable, las perlas brillando en su cuello, y esa sonrisa que tantos habían creído. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Y bajo esa perfección se escondía la farsa más cruel. Yo no respiraba, los invitados tampoco. El ambiente era sofocante, como si estuviéramos encerrados en un teatro donde todos sabían que la obra estaba a punto de derrumbarse. Fue entonces cuando sonó un estruendo, las puertas se abrieron de golpe. Héctor Ramírez apareció con el rostro endurecido por años de rencor. Caminó firme con un maletín en la mano, mientras todos los presentes lo observaban en silencio atónito. El ramo de rosas cayó de las manos de Valeria. Un murmullo recorrió la capilla. Andrés, confundido, dio un paso adelante para proteger a su novia. «Señor, está equivocado. Ella es Camila», dijo la voz temblando, pero Héctor soltó una carcajada amarga. «Camila Valeria Sofía, tantos nombres falsos. Yo la conozco mejor que nadie. Es una estafadora y ahora todos ustedes lo van a saber». El periodista, casi conteniendo la respiración, encendió discretamente su cámara. Todo estaba siendo grabado, los rostros de los invitados, la sorpresa, el escándalo. El aire se volvió insoportable, como si cada mirada fuese un cuchillo. Héctor abrió el maletín y mostró fotografías, hoteles, cuentas bancarias, denuncias pasadas. Aquí está su enfermera pediátrica. Aquí está robando en Acapulco, aquí engañando en Guadalajara. Y aquí desapareciendo con mis ahorros. Valeria intentó gritar, pero su voz se quebró. «Mentira, todo es mentira, Andrés, amor, no lo escuches». Yo vi sus manos temblar, vi la máscara resquebrajarse.
Andrés pálido la miraba con una mezcla de horror y negación. El murmullo de la gente era como una ola creciente. Algunos grababan con sus teléfonos, otros se tapaban la boca incapaces de creer lo que escuchaban. El ambiente se volvió asfixiante, casi insoportable. El periodista escribió en su libreta el escándalo del siglo en plena boda madrileña. Y yo supe que aquella historia se convertiría no solo en un recuerdo familiar, sino en una de esas historias de Reddit que circulan por internet donde la traición se mezcla con la humillación pública. Valeria, acorralada, intentó recuperar el control. Incluso si algo de esto fuera cierto, yo he cambiado. Todos merecemos una segunda oportunidad. Andrés, ¿no crees en mí? Su voz sonaba dulce, ensayada, pero ya nadie le creía. Héctor no dudó en asestar el golpe final. Cuéntales lo que planeabas hacer después de 6 meses de matrimonio. Cuéntales cómo pensabas vaciar sus cuentas y desaparecer. El silencio fue total. Andrés, con la voz quebrada, apenas susurró: «¿Es cierto?». Valeria no respondió. Y ese silencio valió más que cualquier palabra. El caos estalló. Gritos, lágrimas, susurros furiosos. Algunos invitados se levantaron indignados, otros no podían dejar de grabar. Yo observaba todo desde el fondo con una calma helada. La verdad ya estaba a la vista. El aire pesado, la tensión acumulada, se transformaron en una explosión que arrasaba con todo. El periodista no dejaba de filmar. Yo sabía que aquella escena quedaría grabada no solo en nuestras memorias, sino también en la historia pública. Y quizá en poco tiempo circularía por foros y redes como otra de esas historias de Reddit que parecen irreales, pero que suceden en la vida real. Mi hijo lloraba en silencio, mirando el rostro de la mujer que amaba, convertido ahora en el de una desconocida. Y yo, aunque sentía el dolor atravesarme, no podía permitir que la compasión me debilitara. Era el precio de la verdad, el precio de la justicia. El aire dentro de la capilla ya no se podía respirar. La boda había dejado de ser una boda, se había convertido en un juicio público, en un espectáculo de traición y caída. Pregunta final al público natural, no rompe emoción. ¿Y qué opinas de esta narración? La voz con la que te lo cuento te resulta atractiva. Si no, pulsa 0. Si te atrapa por completo, pulsa 1. El silencio que siguió a las palabras de Héctor fue tan pesado que parecía aplastar las paredes de la capilla. Los invitados contenían el aliento, las cámaras de los móviles seguían grabando, y mi hijo Andrés estaba en el centro de ese huracán mirando a Valeria con ojos de incredulidad. «Es cierto», repitió apenas con un hilo de voz. Valeria no contestó. Su silencio fue más devastador que cualquier negación. Andrés, mi hijo, el hombre fuerte que yo había visto soportar la muerte de su padre, ahora parecía un niño perdido, con el corazón arrancado en pedazos. Se llevó las manos a la cabeza, respirando entrecortado. Todo su mundo, todo lo que había soñado, se derrumbaba en un solo instante. Yo vi cómo el brillo de su mirada se apagaba. Era el dolor puro, la traición mordiéndole el alma. Pero lo que vino después encendió algo aún más profundo: la furia. En medio del caos, mientras los invitados se levantaban de los bancos, murmurando, uno de los bolsos de Valeria cayó al suelo. De él sobresalía un cuaderno de tapas negras, gastadas con esquinas dobladas. Andrés lo recogió con manos temblorosas. Abrió la primera página. Todos pudimos ver cómo su rostro cambiaba de color. Allí, con letra pequeña y meticulosa, Valeria había escrito nombres, fechas, cantidades de dinero. Había cuentas detalladas de cada cheque que yo había firmado, comentarios fríos como: «La vieja es fácil de manipular, el hijo está ciego, no sospecha nada». Andrés pasó las páginas con desesperación.
Cada línea era un cuchillo. Objetivo: 200.000 euros en 6 meses. El collar de perlas tiene valor histórico. Venderlo en París. Si el hijo se vuelve sospechoso, inventar embarazo. Los invitados se quedaron petrificados. Nadie hablaba ya. Todos escuchaban solo el sonido de las páginas pasando el corazón de mi hijo, rompiéndose en cada palabra. «Esto también es mentira», rugió Andrés levantando el cuaderno para que todos lo vieran. Su voz retumbó por las paredes como un trueno. Valeria retrocedió intentando balbucear una excusa, pero ya era inútil. El diario la había condenado más que las fotos, más que los testimonios. Era su propia letra, su propio plan escrito con precisión diabólica. Andrés tiró el cuaderno al suelo con violencia. El golpe resonó como un martillazo. Su respiración era rápida, los músculos de su mandíbula tensos, las venas del cuello marcadas. Yo nunca lo había visto así, ni siquiera en el entierro de su padre. Allí frente a todos mi hijo pasó de la desesperación a la furia. «Me has destruido», gritó su voz quebrada. «Has jugado con mi amor, con mi confianza, con mi vida». Los invitados comenzaron a aplaudir en señal de indignación. No era un aplauso de celebración, sino de furia colectiva, de rechazo a la farsa que habían presenciado. El periodista no se perdía un detalle, cada grito, cada lágrima, cada gesto estaba siendo registrado. Valeria, arrinconada, intentó acercarse a Andrés. «Amor, escucha, no todo es así. Yo sí te amo». Andrés la apartó con brusquedad. «Amor, ni siquiera tu nombre era real», exclamó. Se volvió hacia los invitados con lágrimas en los ojos. «Todos ustedes han visto la verdad. Han visto cómo me he convertido en el tonto de una estafadora». Un murmullo de apoyo recorrió la sala. Algunas mujeres mayores movían la cabeza con tristeza. Otros hombres murmuraban palabras de ánimo. Nadie juzgaba a Andrés. Todos juzgaban a Valeria. En ese momento comprendí algo doloroso. Mi hijo no solo estaba roto por la traición de la mujer que amaba, sino que también cargaba con la vergüenza pública. Esa humillación, ese colapso del alma, era lo que lo estaba transformando. Lo vi cerrar los puños y levantar la cabeza. Sus ojos ardían. El hombre roto se estaba convirtiendo en un hombre enfurecido. «No me quedaré callado», dijo Andrés con voz firme. «No permitiré que otra familia sufra lo mismo». Su grito fue recibido con un silencio solemne, casi como un juramento colectivo. En medio de la destrucción de su mundo, mi hijo había encontrado un propósito: transformar su furia en una decisión de justicia. Valeria, desesperada, buscó la salida, pero la multitud no se lo permitió. Algunos invitados se interpusieron, otros gritaban insultos. La máscara había caído del todo, y ahora no era más que una mujer rodeada por la furia de cientos de ojos acusadores. Yo desde el fondo observaba con el corazón desgarrado, pero también con una serenidad extraña. Sabía que aquel dolor era necesario, que solo a través de esa furia mi hijo podría liberarse del hechizo de la mentira. El aire era denso, cargado de tensión y rabia. Era imposible respirar sin sentir el peso del odio colectivo. Aquella boda se había convertido en un tribunal, y Andrés, mi hijo, había pasado de víctima a acusador. El periodista seguía grabando, consciente de que aquel era el momento culminante, un hombre destrozado que en la misma ceremonia en la que debía jurar amor eterno, estaba gritando su dolor al mundo. Yo cerré los ojos por un instante y pensé: así es como nace la justicia en medio del caos, cuando el alma rota decide luchar. La capilla se había convertido en un volcán a punto de estallar. Mi hijo Andrés sostenía el diario de Valeria como un arma, sus páginas negras cayendo al suelo como cenizas de un incendio. Cada palabra escrita en esa libreta
había destrozado el último rincón de su esperanza. Valeria estaba acorralada. Los invitados la miraban con odio, algunos con asco, otros con la fascinación morbosa de quien presencia una caída espectacular. Yo sabía que ese era el fin, pero lo que no imaginaba era hasta dónde llegaría su desesperación. «Todo esto es una mentira», gritó su voz aguda, casi histérica. «Me han tendido una trampa. Esa vieja bruja y su hijo han conspirado contra mí», señaló hacia mí con los ojos desorbitados. El maquillaje comenzaba a correrse por las lágrimas, convirtiendo su rostro en una máscara grotesca. El silencio se rompió con un murmullo creciente de indignación. Nadie le creía ya. Andrés, con el rostro pálido y la mirada ardiente, le respondió: «No necesito inventar nada, Valeria. Tus propias palabras, tus propios planes escritos aquí son tu condena». Ella retrocedió tambaleante. De pronto, como un animal acorralado, giró hacia la puerta lateral de la capilla. Intentó huir, pero justo en ese instante las puertas principales se abrieron de golpe. Entraron 2 agentes de policía con chaquetas oscuras y la insignia brillante. El periodista infiltrado que había grabado todo ya había enviado imágenes y pruebas. El escándalo estaba en marcha y la justicia había llegado más rápido de lo que cualquiera esperaba. Valeria Serrano, también conocida como Camila Torres, preguntó el agente más alto con voz firme. «Está detenida por fraude, suplantación de identidad y estafa a múltiples familias». El rostro de Valeria se descompuso en una mueca indescriptible. Primero fue incredulidad, luego horror absoluto. «No, no pueden hacerme esto, soy la víctima. Ellos me tendieron una trampa», sus chillidos resonaban por toda la capilla. Los invitados en silencio observaban la escena como si asistieran a una obra teatral demasiado real. Algunos levantaban los móviles para grabar, otros murmuraban oraciones. Valeria se resistió, gritó, pataleó, se aferró a los bancos, arañó los brazos de los agentes. Su desesperación era total, animal. «Andrés, diles que me amas, defiéndeme, no puedes dejarme así». Pero Andrés, con lágrimas en los ojos y voz rota, contestó con frialdad: «Ya no tienes nada que ver conmigo». Ese rechazo fue el golpe final. Valeria estalló en un llanto desgarrador, un grito que heló la sangre de todos los presentes. Su cuerpo parecía quebrarse bajo el peso de la humillación. La mujer, que había llegado como una princesa de cuento de hadas, se arrastraba ahora como una sombra rota, suplicando sin dignidad. «No saben lo que hacen», sollozaba mientras los agentes le esposaban las muñecas. «Sin mí, él nunca será feliz, nunca». Sus palabras resonaban como maldiciones, pero nadie se conmovió. Incluso las ancianas que al inicio la habían mirado con ternura, ahora la observaban con desprecio. Cuando los policías la levantaron, Valeria comenzó a gritar insultos, a lanzar amenazas. «Esto no termina aquí, tengo contactos, tengo amigos, se van a arrepentir todos ustedes». Su voz se volvió un chillido agudo, desesperado, que rompía el aire de la capilla como cristales al caer. Los invitados cerraban los ojos, incapaces de soportar la mezcla de furia y desesperanza que emanaba de ella. Yo, desde mi rincón, sentí un escalofrío. No era lástima, era la certeza de que aquella mujer había caído en el abismo que ella misma había cavado. No había redención posible. El periodista no dejaba de grabar. Su rostro estaba serio, consciente de que lo que estaba captando no era solo noticia, era el retrato de la ruina total de una vida construida en base a mentiras. Finalmente, los agentes lograron sacarla de la capilla.
Su grito se fue apagando en el pasillo hasta que solo quedó el eco de sus sollozos y el sonido metálico de las esposas. Un silencio pesado cubrió la sala. Los invitados estaban conmocionados, algunos lloraban, otros murmuraban que nunca habían visto nada igual. Andrés permaneció de pie con el diario en la mano, el rostro devastado, pero con una dignidad que no le había visto nunca. Yo caminé hacia él y puse una mano en su hombro. Mi hijo había sido destrozado, pero también había sobrevivido al peor engaño de su vida. Y en ese momento supe que, aunque el dolor sería largo, también sería la raíz de una nueva fuerza. La mujer que había querido destruirnos con su ambición había caído en la ruina total, gritando y suplicando como un animal enjaulado. Ese era su final. El eco de los gritos de Valeria todavía flotaba en la capilla cuando los agentes la arrastraron hacia afuera. Las puertas se cerraron y por primera vez en toda la ceremonia, un silencio profundo se apoderó del lugar. Era un silencio distinto al de la tensión o del miedo. Era el silencio después de la tormenta cuando el corazón late con fuerza, pero empieza a comprender que ha sobrevivido. Andrés permaneció de pie con el diario en la mano, la mirada perdida entre las columnas y los rostros de los invitados. Su traje impecable estaba manchado por lágrimas y rabia, pero en su postura había surgido algo nuevo, una firmeza, una dignidad que hasta ese momento no había mostrado. Me acerqué lentamente. Nuestros ojos se encontraron y sentí que los años de amor, sacrificio y heridas compartidas se resumían en ese instante. Puse mi mano sobre su hombro y por primera vez desde que todo comenzó, él no apartó la vista. «Lo siento, mamá», susurró con la voz quebrada. «No te creí. Dudé de ti y casi pierdo todo lo que somos». Lo abracé con fuerza. No eran necesarias más palabras. La traición de Valeria había destrozado sus ilusiones, pero también había revelado la verdad de nuestro vínculo madre e hijo unidos en lo esencial, capaces de resistir la mentira más cruel. Los invitados comenzaron a salir poco a poco, murmurando entre ellos. Algunos se acercaban para darle palmadas en la espalda, otros para darme la mano en señal de respeto. Escuché frases como «qué valentía» o «qué fortaleza». Yo sonreía con humildad, pero en mi interior sabía que el verdadero héroe era mi hijo, había caído al abismo y había encontrado el coraje de levantarse. La recepción, que debía haber sido una fiesta de celebración, se convirtió en un encuentro inesperado de sinceridad. La gente hablaba sin máscaras, sin pretensiones, compartiendo sus propias historias de engaños, pérdidas y aprendizajes. La música sonaba distinta, más humana, menos ceremonial. Andrés me buscó entre la multitud y levantó una copa de champán. Por nosotros, mamá dijo con voz firme, por la familia que no se rompe aunque intenten destruirla. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez eran de alivio. Alzamos las copas y brindamos, no por la boda que nunca fue, sino por la verdad que, aunque dolorosa, nos había liberado. Mirando a mi hijo, comprendí algo que quiero compartir contigo, que me escuchas. La vida no siempre nos protege del engaño ni del sufrimiento, pero siempre nos da la oportunidad de elegir cómo responder. Andrés eligió levantarse. Yo elegí luchar. Y de esa decisión nace la fuerza que transforma la desgracia en aprendizaje. El mensaje es claro: el amor verdadero, el de una madre, el de una familia honesta, siempre resiste incluso frente a la traición más cruel. Cuando salimos del Palacio Bellamy, la lluvia había cesado. Un rayo de sol se filtraba entre las nubes, iluminando las piedras mojadas de Madrid. Lo tomé como un signo. La tormenta había pasado y aunque quedaban cicatrices, también quedaba la esperanza. Lección para ti, oyente. No importa cuán fuerte sea la traición, siempre hay un camino de reconstrucción. El dolor no define tu final, sino tu renacimiento.
Si esta narración te ha conmovido, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué parte te impactó más y, por supuesto, a activar la campanita para que no te pierdas los próximos relatos.